Inicialmente, el decreto del que deriva el presente proyecto de ley eliminaba el impuesto de sucesiones y donaciones por causa de muerte y pactos sucesorios entre padres e hijos, entre abuelos y nietos y entre cónyuges, y lo reduce un 50% entre hermanos o entre tíos y sobrinos, un 25% en el caso de que concurran descendientes o adoptados. Asimismo, suprime el impuesto de transmisiones patrimoniales para la compra de primera vivienda habitual a jóvenes menores de 30 años y personas con discapacidad con precios de hasta 270.000 euros y se reducía al tipo del 2% para menores de 36 años y familias monoparentales o numerosas y, en el último supuesto, además, al tipo del 8% por el exceso hasta los 350.000, sin que sea necesario que, en el caso de familias numerosas, además, constituya la primera vivienda. Dichas cuantías, sin embargo, como ya advertimos en el primer debate del decreto, no permitirían en la práctica la aplicación de las bonificaciones en determinadas zonas de Baleares debido al encarecimiento del mercado, ya que en localidades como Ibiza, Formentera, Palma o Calviá, por ejemplo, se encuentran las viviendas más caras de España. Pues bien, gracias a una enmienda transaccional de Vox con el Partido Popular, esta ley permitirá incrementar la cuantía de 270.000 euros hasta un 40%, es decir, el valor del inmueble podrá alcanzar los 378.000 euros mediante una orden del conseller que deberá aprobarse en el plazo máximo de 6 meses. En estos casos, la bonificación se aplicará a los primeros 270.000 y el resto de base imponible se gravará a un tipo de un 8%. Pero se permitirá que un mayor número de inmuebles puedan acogerse a esta medida. Entre los requisitos que deben cumplirse para la aplicación de la bonificación para adquisición de primera vivienda habitual a los menores de 30 años y personas con discapacidad, el texto inicial lo condicionaba a no tener el contribuyente ni ningún familiar del contribuyente respecto del cual fuera legitimario la obligación de declarar el impuesto sobre el patrimonio. Pues bien, un impuesto, como decía esta mañana, confiscatorio, que grava el ahorro y supone una doble imposición y un ataque frontal a la propiedad generada como consecuencia de la inversión de la renta, además de una barrera a la atracción de la inversión y el crecimiento económico. Gracias a una enmienda transaccionada con el Partido Popular, también se ha sustituido dicho requisito por el de contratar un préstamo con garantía hipotecaria por importe igual o superior al 60% del valor de tasación de la vivienda. En cuanto a la entrada en vigor, también presentó mi grupo parlamentario una enmienda transaccional determinando como fecha el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, con la salvedad de las normas de los artículos 3 y 4 y la disposición adicional tercera relativos al impuesto de sucesiones y donaciones que entrarán en vigor el 18 de julio de 2023, fecha de publicación del decreto, para evitar que se produzca discriminación entre los distintos contribuyentes entre ambas fechas. Otro punto que también generó controversia es el valor máximo que podrá otorgarse a los bienes para poder acogerse a la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones, el valor real. El valor real lo define la disposición adicional tercera con remisión al valor de referencia establecido por el catastro. En esta cuestión debemos advertir que, tal y como ya expusimos en el debate del decreto del que deriva el presente proyecto de ley, es decir, la determinación del valor máximo de los bienes y su fijación como el valor de referencia choca frontalmente con las normas civiles que permiten la libre valoración del caudal por las partes. Si el valor de referencia no coincide con el valor de mercado y no hay acuerdo entre las partes sobre la valoración del caudal relicto, la herencia no se podrá repartir. Dicha remisión generará problemas civiles y consiste en encorsetar toda una herencia en un valor administrativo que nada tiene que ver con el valor de mercado. Por ello, desde el Grupo Parlamentario Vox propusimos la supresión a la remisión al valor de referencia, en su lugar proponer una remisión al valor de mercado. Sin embargo, hemos alcanzado también una transacción que al menos permitirá el incremento de dicho valor de referencia en un 20%. Dichas modificaciones, como comentaba, ya han sido posibles gracias a la incorporación de las enmiendas de Vox y transaccionales alcanzadas con el Partido Popular al dictamen de la Comisión. Pero también otras han sido incorporadas, como un incremento del 10% de los importes correspondientes a los mínimos del contribuyente por descendientes y por discapacidad que forman parte del mínimo personal y familiar, para mayores de 65 años, también para los mayores de 75 años, para el segundo, tercer, cuarto y siguientes descendientes, por ascendientes y por discapacidad.
Se ha permitido un incremento de la deducción por arrendamiento de vivienda habitual en el territorio de Baleares para menores de 36 años, pero también, por primera vez, para mayores de 65 que no ejerzan ninguna actividad laboral o profesional, hasta el 15% con un máximo de 530 euros. Además, para menores de 30 años, personas con discapacidad, personas con discapacidad a cargo y familias numerosas y monoparentales se amplía hasta un 20% con un máximo de 650 euros. Un incremento en la bonificación para adquisición de libros de texto hasta los 350 euros por hijo para menores de 30 años, personas con discapacidad con discapacidad a cargo y familias numerosas y monoparentales. Y, por último, un incremento en la deducción de los gastos relativos a los descendientes o acogidos menores de 6 años por motivos de conciliación hasta un 50% con un máximo de 900 euros para contribuyentes menores de 36 años, personas con discapacidad con discapacidad a cargo y familias numerosas y monoparentales. Además, en los incrementos sobre las deducciones por arrendamiento de vivienda, para adquisición de libros de texto y para gastos de conciliación relativos a descendientes menores de 6 años, los importes se incrementarán, en caso de familias numerosas, adicionalmente en un 20%. Medidas, todas ellas encaminadas a poner en el centro lo que de verdad importa, la familia. Que las madres podamos decidir conciliar la maternidad con una exitosa carrera profesional, que nuestros mayores puedan vivir en unas condiciones dignas, que nuestros jóvenes puedan emanciparse, formar un hogar y formar una familia. Gracias a las enmiendas de Vox, las familias de Baleares pagarán 10 millones de euros menos ya en su declaración de 2023. En el presente debate, Vox mantiene las enmiendas 6385, 6386, 6387, 6392, 6393, 6394, 95, 96 y 97. A través de dichas enmiendas, Vox solicita la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones en las adquisiciones por causa de muerte y pactos sucesorios a los colaterales de segundo o tercer grado por consanguinidad del causante incluidos en el grupo 3 si no concurran con descendientes o adoptados en un 100%. Para el resto de sujetos pasivos del grupo 3, una bonificación del 50% aplicable también al grupo 4 cuando tengan consideración de parientes más próximos al causante en ausencia de parientes comprendidos en los grupos 1, 2 o 3 respectivamente. La 6386 aún queda viva nuestra enmienda para modificar el valor real, remitiéndose a una horquilla entre el de referencia y el de mercado, por si se lo quisiera replantear el señor Costa. La 6387, a través de esta enmienda, presentamos una rebaja de la tarifa autonómica del IRPF en todos sus tramos que responde a un momento de recuperación de las familias ante la subida desorbitada de la cesta de la compra y un largo periodo en el que el Gobierno prohibió a las familias trabajar y llevar el pan a su hogar. Dicha rebaja afecta especialmente a las rentas medias y bajas. La enmienda 6392, a través de esta enmienda, solicitamos la implementación de una deducción por nacimiento o adopción con las siguientes cuantías: 800 euros el primer hijo, 1.000 euros el segundo, 1.200 el tercero, 1.400 el cuarto y sucesivos. El Partido Popular nos ha presentado una enmienda transaccional donde establece una serie de requisitos como el límite de renta de 33.000 euros en caso de tributación individual y 52.800 en caso de tributación conjunta. Si bien para el caso de familias numerosas monoparentales los límites de renta se han de incrementar un 20%. Aceptaremos dicha enmienda para que la medida salga adelante, aunque nos hubiera gustado que las ayudas a la maternidad y paternidad no tuviesen mayor condicionante que el hecho en sí del nacimiento o la adopción. De las enmiendas 6393 a 6396, a través de dichas enmiendas, Vox propone la creación de nuevas deducciones para propietarios que pongan viviendas en el mercado del alquiler de larga duración, deducciones por gastos de cuidados de personas mayores de 65 años, deducciones por autoempleo y deducciones para empleados públicos que ocupen plazas de difícil cobertura. Por último, la 6397 proponemos el incremento del mínimo exento sobre el impuesto del patrimonio, estableciéndolo en 3 millones de euros, cifra en la que entra en juego el impuesto a las grandes fortunas, de manera que todo patrimonio por debajo de los 3 millones de euros quedaría exento de este doble, injusto y confiscatorio impuesto. Nos gustaría que apoyaran las enmiendas que hemos planteado y reservamos para la réplica las respuestas sobre el atentar contra los artículos de la Constitución que han proferido algunos grupos. Muchas gracias.